Baruch Hashem, mis amados hermanos, Dios los continúe bendiciendo grandemente. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudio a la cual la hemos titulado Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar con ustedes dos parábolas, dos interesantes historias dichas por el Señor Jesucristo. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Hermano, empezando este nuevo año, este año 2023, yo quiero compartir previamente una cita bíblica que viene del corazón de Dios para ustedes. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esta palabra, hermanos, la comparto con ustedes sabiendo que en este nuevo año todos nosotros comenzamos a escribir sueños, planes, propósitos que realizar durante estos 365 días. Hermanos, un consejo de parte del Señor: en todo lo que tú llegues a planear, en todo lo que tú llegues a proponerte, cuenta con la presencia de Dios, cuenta con su voluntad, cuenta siempre con su aprobación. Hermanos, en toda decisión que uno pone a Dios de por medio, créalo, hermano, que se toma a la final la mejor de las decisiones, una decisión muy sabia. Si tú quieres que tus planes tengan éxito en este nuevo año, cuenta con Dios. Mis amados hermanos, esperando que en este nuevo año Dios nos pueda bendecir grandemente, que su presencia siempre nos acompañe, que nos permita gozar de buena salud, que podamos tener bienestar, prosperidad y que podamos contar con la presencia de todos nuestros seres amados. Creo que ese es mi deseo y lo comparto de todo corazón con cada uno de ustedes. Bueno, ya entrando en materia, vamos a las parábolas, ¿no? A estas interesantes historias que nos contó una vez el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Estamos recogiendo las parábolas escritas en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 31 y 32. Primero vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Dice la versión Reina Valera de 1960 lo siguiente. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor, la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo nuevamente toma como ejemplo un trabajo que se desarrollaba comúnmente en el pasado y también en la actualidad, ¿no? El trabajo que hacen los agricultores, el trabajo en el agro. Toma por el ejemplo a un hombre que sin duda alguna sabe de agricultura, ¿no? Una persona que se dedica a trabajar en la tierra, siembra para posteriormente, una vez que tenga su cosecha, ¿verdad?, poder recoger el fruto de lo que ha sembrado. El Señor empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Las características, hermanos, de esta semilla, la semilla de mostaza, son las siguientes. Número uno, su color es un color negro. Número dos, es una semilla diminuta.
Se cree que el tamaño de la semilla de mostaza es el tamaño que tiene la cabeza de un alfil. Es tan diminuta esta semilla, hermanos, pero lo interesante es ver que con el tiempo, con el tiempo, esta semilla que ha sido sembrada en el campo se vuelve la más grande de todas las hortalizas. Impresionante es que esta semillita tan diminuta se vuelve un árbol tan grande, tanto así que vienen las aves del cielo y toman sus ramas como sitio propicio para hacer sus nidos. Hermanos, de algo tan diminuto como la semilla de mostaza, obtenemos un resultado final que es la más grande, la mayor de todas las hortalizas. Y es así, hermanos, que el Señor toma este ejemplo para ilustrarnos cómo sería el reino de los cielos. Miren, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 20, unos capítulos más adelante de la cita bíblica que estamos tomando por estudio. En Mateo capítulo 17, por favor, me acompañan a esta cita bíblica. Dice la palabra del Señor en el versículo 20. Dice el Señor en su palabra, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En otra versión de Biblia, como la Biblia eh, Dios habla hoy, esta misma cita bíblica se lee así. Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, les aseguro que si tuvieran fe, aún solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dijeran a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitará y nada les será imposible. Hermanos, esta expresión de el grano de una mostaza, ¿no? La semilla de una mostaza, en el pasado era utilizada esta expresión como un proverbio. Y este proverbio hacía referencia a que nosotros podemos iniciar con algo muy pequeño y el resultado de ese cometido va a ser algo muy grande. Vuelvo y repito, se toma la expresión semilla de mostaza como un proverbio y este proverbio hace alusión a que si bien nosotros iniciamos, tenemos un comienzo muy pequeño, el resultado será algo muy grande. Es un proverbio. Y hermanos, sin duda alguna, este proverbio bien aplicaría para el ministerio de Jesús. Ustedes saben, hermanos, que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Un joven así como el que les está hablando. Un joven que empezó siendo un humilde carpintero, nacido en la ciudad de Belén, nacido en el seno de una familia muy modesta, María y José, José y María, que desde muy pequeño este se perdía en el templo y comenzaba a discutir las escrituras con los líderes espirituales de ese entonces. Y cuenta la palabra del Señor que Jesús crecía en estatura y en conocimiento. Este humilde carpintero comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Fue el único maestro que registra la palabra del Señor que escogió a quienes iban a ser sus seguidores. A diferencia de lo que pasa en la actualidad, donde nosotros, quienes queremos cursar una determinada carrera universitaria, un posgrado, nosotros escogemos al segmento de maestros quienes van a impartir su cátedra, ¿no? Nosotros escogemos muchas veces el maestro para nosotros. Jesús no. Jesús fue el único maestro que escogió a quienes iban a ser sus seguidores, a quienes iba a formar como discípulos de él. Y entonces vemos que Jesús escogió a Mateo, a Lucas, a Marcos, Juan, Judas, etcétera. ¿Quién diría que este incipiente, minúsculo ministerio que empezó el Señor Jesucristo
iba a dar inicio a lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. La iglesia, sí, la iglesia, lo que la Biblia llama baluarte de la verdad. La iglesia que no es un país, que no pertenece a una lengua, ni a un territorio, ni se guía por una moneda, no. La iglesia es un pueblo a nivel mundial. La iglesia está recogida en todos los países de este mundo, sin importar sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sin importar si el territorio donde se asientan sus miembros es grande o pequeño, es rico o pobre. La iglesia es todo un pueblo. E inició con un maestro desconocido llamado Jesús de Nazaret, en un rincón muy pequeño del país Israel. Este pequeño grupo que inició la iglesia, ¿quién diría, hermanos, como la semilla de mostaza? Un grupo incipiente, muy pequeño, muy minúsculo, daría paso a un resultado final que hoy nosotros vemos a nivel mundial, una iglesia que se está consagrando para su Señor, que está buscando su presencia. Hoy en día la iglesia está recogida en todos los países del mundo, aún en países donde no hay libertad de culto. La iglesia, ese pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha sido comprado a precio de sangre, hoy en día, hermanos, son incontables. Los incontables, diría yo. No podemos alcanzar a cuantificar cuántos hermanos hoy en día forman la iglesia. La iglesia es cristiana porque nació de Cristo. Hermanos, para alcanzar un poco más a entender este tema de cómo un resultado tan grande inició o partió con un comienzo muy, muy pequeño, como un grano de mostaza. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré y aquí una gran multitud, note este detalle, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia, hermanos, es un pueblo incontable. La iglesia está recogido sobre los cuatro puntos de esta tierra. Hermanos, la iglesia inició como una pequeña semilla de mostaza y hoy en día tenemos a la más grande de todas las hortalizas, a la mayor de todas. Hermanos, la Biblia a la iglesia en un principio la llamó manada pequeña. Dice en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 32, la palabra del Eterno. Lucas capítulo 12, versículo 32, dice Dios en su palabra, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, una manada pequeña que está expuesta a lobos rapaces, a lobos feroces que buscan destruir, buscan acechar a esa pequeña manada. Hermanos, hoy en día ya no somos una pequeña manada. Hoy en día somos un pueblo incontable, un pueblo que está regado por todo el mundo, un pueblo que habla diferente lengua, un pueblo que tiene diferentes tradiciones, costumbres, un pueblo que se ha sentado sobre toda esta tierra. Si hay algo valioso en este mundo es la iglesia, esa iglesia que se le ha permitido vestir de blanco, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y resplandeciente representan las acciones justas de los santos, como declara la palabra. Hermanos queridos, impresionante es ver cómo Dios
ha hecho grandes cosas. De algo tan diminuto como la semilla de mostaza, que en otro pasaje bíblico el Señor hace referencia a que si nosotros tuviéramos fe como la semilla de mostaza, ¿verdad? Porque si nosotros creemos en lo poco, vamos a ver grandes cosas al final, hermanos. No es tanto cómo se empieza, sino cómo se termina. Hermanos, ¿quién diría? Algo tan diminuto, tan pequeño como una semilla de mostaza, se va a volver la más grande, la mayor de las hortalizas. Miren, esto aplica tanto en lo espiritual como también en lo secular. Por ejemplo, hay el testimonio de un coronel llamado Arlan Sanders. ¿Quién era este coronel? Este es el famoso fundador de la cadena de comidas rápidas llamada con las siglas KFC o Kentucky. Dice que este hombre, el coronel Sanders, a la edad de 40 años inició con un pequeño restaurante este negocio de comidas rápidas. Dice que a la edad de 40 años él inició un pequeño restaurante y poco tiempo después, unos meses después, tuvo que quebrar. Resulta ser que donde él había localizado este restaurante, se habían establecido proyectos para construir una supercarretera. Entonces, como estaba la regeneración urbana, la gente poco le interesaba ir hacia un restaurante donde ni siquiera se podía estacionar los vehículos. Quebró y cuenta la historia de él, que le costó levantarse de esa quiebra, le tocó asumir el pago de muchas deudas. Más adelante, él no se daría por vencido, continuaría con su sueño y cuenta que esta cadena de comidas rápidas llamada KFC, con el tiempo se iba a establecer en varias ciudades del país de Estados Unidos. Hoy en día, esta cadena de comidas rápidas llamada KFC, se cree que su establecimiento y su marca se ha sentado sobre 100 países a nivel mundial. ¿Quién no ha escuchado sobre la cadena de comidas rápidas KFC? Todos hemos degustado de ese pollo. Hermanos, esto aplica tanto en lo espiritual como en lo secular. Todos los grandes empresarios, dueños de cadenas de negocios, iniciaron así también, como la semilla de mostaza. Tan diminuta era su idea que con el tiempo, con el pasar del tiempo, esa semilla iba a crecer hasta volverse un árbol tan frondoso que daría su fruto. Hermanos, ya para pasar a la siguiente historia, si volvemos a la palabra del Señor y nos vamos nuevamente al libro de Mateo capítulo 13, yo quisiera que veamos el versículo 33. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura tienen una estrecha relación entre sí. Son dos historias diferentes, pero el fin es el mismo. Dice la palabra del Señor, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En otra versión de Biblia, en la Biblia, en la Biblia traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Y en efecto, hermano, cuando la levadura se mezcla con la masa, esa masa es leudada, es decir, se infla. Todos sabemos que los que se dedican a los negocios de panadería hacen uso de la levadura, porque el pan tiene que ser leudado, ¿verdad? Esto de que esta mujer haya tomado 3 medidas, ¿verdad? De levadura, no es una coincidencia, no es porque al Señor se le ocurrió, no. De hecho, se hacían estas 3 medidas de levadura era para producir precisamente el pan.
Para que no se desperdiciara el pan, lo separaban en 3 medidas. Hacían 3 medidas de la levadura y a medida que se iba produciendo el pan, ¿verdad? Se leudaba la masa. Pero en este caso, cuenta la historia que estas 3 medidas de levadura fueron mezcladas con la masa de harina y todo fue leudado. Esta historia tiene una estrecha relación con la semilla de mostaza, porque de igual forma, ¿quién diría? 3 porciones, 3 medidas de levadura que se mezclaron con la masa, leudaron todo. Así también nosotros, hermanos, debemos comprender que la, la, la levadura es una representación espiritual, hermano, de la expansión del reino de Dios en todo el mundo. Bien podríamos relacionarlo con el tema de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, hermano, es sobre los 4 puntos de este mundo. Hay muchos siervos, muchas siervas que están hoy en día predicando la palabra en diferentes medios, ¿no? Hay quienes se dedican a la actividad de misioneros y van a lugares muy lejanos, muy lejanos. Se van a los desiertos, se van a los glaciares, se van a las favelas en el Brasil, se van a países donde no hay libertad de culto, en los países de Medio Oriente, como Qatar, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Afganistán, Corea del Norte, China, países muy lejanos y van y predican la palabra del Señor. Hay otros hermanos que hacen uso de los medios de comunicación. ¿Quién podría decir, hermanos, que un hombre que Dios levantó como un general en su ejército, llamado Gigi Ávila de Puerto Rico, de Camuy, este hombre Dios lo llamó para ser evangelista y muchas campañas evangelísticas organizó. Dios lo usó de tal forma que él tuvo la oportunidad de predicar en todos los continentes, en muchos países del mundo. Su mensaje, hermano, fue como una onda expansiva. El evangelio del Señor se extendió de una forma extraordinaria. Hay quienes creen que ese tiempo de avivamiento fue un tiempo muy especial, muy único. Y hermanos, al igual que esta mujer que tomó 3 medidas de levadura y que cuando se dio cuenta todo fue leudado, se mezcló la levadura con la masa, así también se expandió, hermanos, de gran forma el evangelio de Cristo a través del siervo Gigi Ávila. Miren, tan bendecido fue este ministerio, Dios, y a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, que Dios le permitió tener a este siervo un canal de televisión, la cadena del Milagro Internacional, ¿no? Allá en Puerto Rico. Y a través de ese medio de comunicación, ¿cuántas veces nos ha predicado la palabra del Señor? Es un canal destinado netamente a la predicación de la palabra, de la sana doctrina. ¿Quién diría, hermanos, que a través de una campaña evangelística, de un mensaje evangelístico expresado en los labios del hermano Gigi Ávila, dieron inicio a otros ministerios a nivel mundial? Porque de una predicación del hermano Gigi Ávila, donde las almas caían rendidas a los pies del Señor, donde mucha gente se entregó al Señor, de allí, de esos perdidos que ahora son convertidos y son salvos por la misericordia del Señor, han salido pastores, han salido evangelistas, han salido misioneros, han salido maestros de la palabra, han nacido muchísimos ministerios a nivel mundial de una predicación del evangelista Gillard. Hermanos queridos, ¿se da cuenta? 3 medidas han sido separadas de la levadura. Pero hermanos, de un rato a otro todo fue leudado. O sea, todo se sopló. La levadura, hermanos, fermenta la masa. De esta forma, la influencia de la palabra del Señor, ha sido en todo el mundo. Hoy en día es raro escuchar un sitio donde no se haya hablado de Jesús. Hoy en día donde hay tantos ministros, evangelistas, hermanos y hermanas que usan los medios de comunicación, la televisión, la radio, los medios escritos, ahora las redes sociales, aún este humilde espacio, este pequeño espacio, es un canal de difusión de la palabra del Señor.
Este canal, hermano, no es exclusivo para los cristianos, sino también para aquellos que están escuchando la palabra, están de oyente. El Señor poco a poco, hermanos, va revelando su propósito sobre aquellos que aún no profesan nuestra fe. Hermanos queridos, la levadura tiene que leudar. Esa masa tiene que ser leudada, tiene que ser fermentada. El evangelio de Cristo Jesús tiene que correr como ríos de agua viva por todo el mundo. Que el Señor lleve, así como soplan los vientos, que sople también la palabra por todos lados, hermano. Que esta palabra bendita alcance a los perdidos, aquellos que no tienen esperanza, aún aquellos que no le hayan sentido su vida. Allá, hasta allá queremos que llegue la palabra del Señor. Hermanos, es por ello que yo les pido de una forma muy especial, compartan estos videos, compártanlos con familiares que quizás necesiten de la palabra. Hermanos, muchas veces nosotros usamos las redes sociales de una mala forma. ¿Qué es lo que hace la gente? Comparten chistes sin sentido, a quienes, hermanos, comparten pornografía, a quienes comparten contenido con violencia, gente que ha sido decapitada, gente que ha sido asesinada, muertos, que están hechos pedazos. Eso les encanta compartir y viralizar. Pero hermano, esta palabra bendita, esta palabra del Señor tiene que extenderse, tiene que leudar todo. Hermano, ¿quién quita, no? Y de pronto compartiendo este mensaje, algún perdido llega a los caminos del Señor. ¿Quién sabe, hermano? Todo lo vale si se llega a ser convertido. Hermanos, yo me voy a quedar hasta allí, esperando hasta una próxima ocasión compartir una enseñanza. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.